En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día sábado, 4 de junio del 2022. El Evangelio que vamos a meditar es el de San Juan. Estamos en el capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, volviéndose Pedro, vio que le seguía aquel discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribiera una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermoso texto, hermanos y hermanas. Como sabemos que la palabra de Dios no agota, podríamos decir nosotros, todo lo que está revelado. Por eso la palabra dice que hay otras muchas cosas que no están en este libro. Como católicos hemos estudiado las fuentes de la revelación divina. La primera fuente es la palabra de Dios. La segunda fuente es la tradición, con T mayúscula. Decimos T mayúscula porque se refiere a la tradición apostólica. Antes de que la escritura estuviera escrita, que la palabra de Dios estuviera escrita, ya existía la tradición oral, que se transmitía de padres a hijos. Vemos entonces hoy Pedro, el discípulo amado, fueron destacados personajes, digamos, en el seguimiento de Jesús. Pero podríamos preguntarnos nosotros: ¿debía prevalecer uno sobre otro? Hermanos y hermanas, Jesús invita a las comunidades a no compararse, a dar cada una lo más genuino de sí en el seguimiento. Es como cuando nosotros queremos ser como otro. No existe. Cada quien es irrepetible. Y Jesús le dice a Pedro: tú sígueme, lo demás no te interesa. Y de la unión de distintas corrientes, podríamos decir cristianas, emerge la unidad de la iglesia, una y diversas, pero para mejor
transparentar el rostro del Señor. ¿Qué tal si todos fuéramos iguales? No tendría sentido la vida. Hermanos y hermanas, la vigilia de Pentecostés nos presenta el final. Nos presenta el final del camino apostólico de Pablo y Pedro. Y nos damos cuenta que Pablo llega a Roma después de años de anunciar el Evangelio de Jesús. Es prisionero, pero por su condición de ciudadano romano, goza de una relativa libertad que le permite continuar su predicación. Pero no pasarán 2 años y sufrirá el martirio por decapitación. Pedro, por su parte, es invitado por Jesús al seguimiento, sin que pueda poner condiciones al destino de otros y al propio. Hermanos y hermanas, lo que distingue a un discípulo es el seguimiento de Jesús hasta la entrega total por la construcción de su reino. Jesús había dicho a María Magdalena que los discípulos lo encontrarían a lo largo del camino, en esos lugares donde la vida resucitada vence la muerte. Un discípulo paralizado o amedrentado no podrá experimentar la presencia viva de Jesús, especialmente en los abandonados, en los despreciados, en aquellos que no valen nada para este mundo, para esta sociedad injusta. Por eso dice el evangelista que estas palabras las ha escrito y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Basta leer la palabra de Dios para que nos demos cuenta y conocer a Jesús. Hoy estamos leyendo el final del Evangelio de San Juan. Se trata propiamente del final del apéndice. Podríamos decir que la comunidad juánica añadió al texto original. En este caso es un fragmento voluntariamente significativo. El Señor resucitado se aparece a sus discípulos y los renueva en su seguimiento, particularmente a Pedro. Acto seguido se sitúa el texto, si vemos bien, que hoy proclamamos en la liturgia. La figura del discípulo amado es central en este fragmento y aún en todo el Evangelio de San Juan. Puede referirse a una persona concreta, el discípulo Juan, o bien puede ser la figura tras la cual puede situarse todo discípulo amado por el Maestro, sea cual sea su significación. El texto nos ayuda a dar un elemento de continuidad a la experiencia del apóstol o de los apóstoles en general. Por lo tanto, el Señor resucitado asegura su presencia en aquellos que quieren ser seguidores. Y dice Jesús: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa?, le dice a Pedro.
puede indicar más esta continuidad que un elemento, digamos, cronológico en el espacio y en el tiempo. El discípulo amado no convierte, digamos, se convierte, mejor dicho, en testigo de todo ello, en la medida en que es consciente de que el Señor permanece con él en toda ocasión. Esta es, hermanos y hermanas, la razón por la que puede escribir, y su palabra es verdadera, como él mismo lo dice, porque él es el pensamiento suyo, la experiencia como cristiano. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, puede ser el discípulo amado en la medida en que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Hoy que se acerca Pentecostés, ya mañana, que nos ayuda a descubrir esta presencia. Por lo tanto, este texto, hermanos y hermanas, nos prepara ya para celebrar mañana domingo la solemnidad de Pentecostés, el Espíritu Santo. Y el Paráclito vino al cielo, o vino del cielo, el custodio, el santificador de la iglesia, el administrador de las almas, el piloto de quienes naufragan, el faro, podríamos decir, de los errantes, aquellos que no encuentran verdaderamente el camino. Podríamos decir que el Espíritu Santo es el árbitro de quienes luchan y quien corona a los vencedores. Ánimo, mis hermanos, que esta fuerza, este poder renueve todo nuestro ser el día de mañana y podamos renovar, como decíamos ayer, el don del Espíritu. Ya lo tenemos, pero a lo mejor se nos ha acomodado. Necesitamos renovar ese don del Espíritu. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.